¿Qué tal a todos, gente? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a revisar a fondo todo lo que nos trae la más reciente actualización, la versión 0.25 de Refinery Keyps 2. Esta vez, me apoyaré del documento que los desarrolladores nos brindaron para presentar todo, además de algunas cosas extra que me encontré mientras jugaba. Así que prepárense, porque esta actualización viene con corrección de errores, cambios en algunas cosas, balanceo, y lo mejor de todo, contenido nuevo que seguramente les va a gustar. Empecemos ya, porque si no me enfrío. Vamos a arrancar con el plato fuerte de la actualización, que es nada más y nada menos que el misterioso nuevo vehículo que nos mostraron semanas atrás. El D1500 Pebble, o simplemente Pebble, se trata de un camión de volteo de gran tamaño, que como dato curioso, está basado en el Volvo A25G. Es capaz de transportar cargas de minerales aún más grandes de las que puede llevar un Tarius por ejemplo, y gracias a sus grandes ruedas, puede ir por caminos en los que otros vehículos pueden atorarse con facilidad. Y en caso de que te lo estés preguntando, sí, el Pebble puede transportarse con un Pisces a otras islas. Para conseguirlo por primera vez, no bastará con ir y comprarlo y ya, sino que tendremos que completar una serie de misiones para Craig, para que él pueda construirlo, y ponerlo a la venta. Y agárrense bien de sus asientos, porque estas misiones pueden ser un auténtico calvario, pero todo depende de cuánto progreso tengas en el juego. Primero, hay que llevarle 15 piezas de maquinaria. Luego, hay que ir a la plataforma petrolífera a hablar con Marigold, que está ahí cerca del helipuerto. Después, ella te va a pedir 15 botes de aceite industrial y otros 10 de aceite mineral. Tras esto, te tocará esperarla un minuto, pues se supone que está fabricando las piezas que Craig necesita. Lo que va a pasar, es que ella te dará una caja de piezas para que se la lleves a Craig. Parece fácil, pero hay un pequeñísimo detalle. Tienes que cargar sí o sí esta caja físicamente de regreso al concesionario, porque no se puede guardar en la bolsa de objetos, así que toca hacer un viaje por mar y tierra. Luego de que le des la caja esa, ahora Craig te pedirá 150 unidades de acero, 80 unidades de caucho, y por último, 50 botes de gasolina. Listo, ya habrás desbloqueado al Pebble. Pero ojo, solo desbloqueas el derecho a comprarlo, pero no te lo va a regalar, y no te quedará de otra más que desembolsar unos 300.000 créditos para llevártelo. Dios mío, pero qué estúpido. Por si fuera poco, para celebrar este gran lanzamiento, los desarrolladores añadieron una variante de tiempo limitado llamada el Bull Pebble, o P-Bull, el cual viene con un atractivo 10% extra de velocidad. Y aquí es donde todo se va al caño, porque esta edición limitada se vende en la tienda por la cantidad de 1700 Robux. Sí, escucharon bien, por esa cantidad. Lo más triste, es que no dudo que esto seguirá repitiéndose en las próximas actualizaciones, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero eso sí, tomen en cuenta que en el propio documento oficial nos advertían que tanto el Pebble normal como el P-Bull de paga venían con nuevos cambios en el sistema de conducción y que tenían unas físicas completamente inestables y bugueadas. Que lo usemos bajo nuestro propio riesgo, dicen los desarrolladores. Pasando a la tecnología y los circuitos, por fin tenemos aquí el componente más esperado por los amantes de la lógica. El buzzer. Este dispositivo nos permite emitir pitidos totalmente personalizables en nuestras bases, y lo pueden comprar directamente en la tienda de Vi. Aquí les muestro el cómo hacerlo funcionar.
se requieren dos emisores de números para ajustar el tono y el volumen. El valor máximo para el tono es de 2, y el de volumen es de 5, así que no se preocupen, al sobrepasar estos límites, el buzzer seguirá usando dichos valores en su lugar. Y para evitar dolores de cabeza con el ruido de los buzzers de otros jugadores en servidores públicos, se añadió una opción en los ajustes para desactivar por completo el sonido de otros buzzers que no sean tuyos. Siguiendo con el tema de los circuitos, se optimizaron los modelos de muchos de ellos, aunque he visto que la parte trasera de estos no se muestra correctamente. Llegó una solución definitiva para el desorden en nuestras propiedades con la nueva unidad de almacenamiento. Este pequeño contenedor nos permite guardar múltiples copias del mismo artículo en un solo lugar, con el objetivo principal de limpiar el terreno, optimizar los tiempos de carga y mejorar el rendimiento general del juego para que ya no tengamos tanto lag por culpa de objetos sueltos. Esta unidad la pueden conseguir en la tienda UCS por 4.300 créditos, lo cual es una ganga para todo el espacio que nos va a ahorrar. Y aquí les va un consejo. Si dejan un pequeño espacio de 2 bloques entre cada contenedor, podrán guardar o sacar objetos con mayor facilidad, pues los contenedores tienen un filtro que rechaza cualquier objeto que no sea exactamente el mismo que ya tiene guardado, y gracias a esto, el objeto viajará entre los contenedores como si fuera una red de tuberías para llegar a su destino, tal como lo ven aquí. Para los que aman la personalización y quieren presumir su estilo, ahora podemos equipar nuestros autos con placas personalizadas. Estas placas se obtienen a través de una caja de placas que está a la venta en el concesionario de Crank. Pero no se precipiten, porque estas placas no se compran con dinero del juego, sino que se venden a 99 Robux, o 90 si tienes el beneficio de Roblox Plus. Bueno, al menos la estrategia es clara. No las compren, y déjenles todo el trabajo a los vendedores. Aquí les dejo la lista de todas las variantes de placas, junto con su probabilidad de obtención. Además, para los completistas, se agregaron 10 nuevos emblemas dentro del juego que se obtienen realizando diversas tareas especiales, las cuales muy probablemente muchos de ustedes ya las habrán completado, pero pues, hay que hacerlas todas de nuevo, al menos las que se puedan repetir. También para los decoradores de interiores, llegaron nuevas cajas de cuadros en la mueblería de Cole, cada una costando 200.000 créditos. Es demasiado dinero para un triste cuadro, pero en fin. También les dejo la lista de todos los cuadros que hay, y su probabilidad de obtención. Y para cerrar la sección de contenido general, los desarrolladores, al igual que la vez pasada, organizaron un evento comunitario poco tiempo después de lanzar esta actualización, donde todos recibieron desde placas gratis, hasta troyels fiesteros como premios. En el apartado de nuevas funciones que nos harán la vida más fácil, contamos con la nueva función de rellenado simultáneo de planos. Esto significa que podemos seleccionar múltiples planos de construcción al mismo tiempo y rellenarlos de material de un solo golpe, ahorrándonos muchísimo tiempo al construir estructuras grandes. También las pulidoras recibieron un cambio genial. Ahora tienen un botón físico para abrir y cerrar la puerta trasera a nuestro antojo, ya sea manualmente o por cableado.
Por otra parte, si tienen amigos nuevos que van entrando al juego, avísenles que el tutorial cambió para bien, ya que completarlo ahora te recompensa con una canastita básica, un juego completo de herramientas de hierro, y un buzón de correo para poder recibir objetos. Ojo aquí, porque si un jugador decide saltarse el tutorial, no recibirá ninguna de estas recompensas gratuitas, así que vale totalmente la pena hacerlo completo. Dentro de los cambios adicionales, el Monster Tinter ahora tiene una suspensión real que le permite pasar por encima de cualquier obstáculo en el suelo, sin quedarse atascado. También modificaron el mapa para que el laboratorio de Vi sea mucho más visible y obvio, para los jugadores principiantes que van explorando el mapa. Lo anterior entre muchas comillas, pues para mí se ve exactamente igual. Creo que solo añadieron vegetación al sendero y nada más. Se añadió un ajuste para activar o desactivar el talento Tool Reaper, cosa que no le veo utilidad, y se aumentó el tiempo de desaparición aleatoria de los árboles flameantes y los árboles de gota lunar, pasando de un rango de 400 a 600 ticks, a uno más generoso de 500 a 800, dándonos más margen de tiempo para extraerlos de los meteoritos. En cuanto al disque equilibrio del juego, todos los minerales de meteorito, excepto el mineral del mismo nombre, así como los minerales que contienen las estrellas, pasaron a ser de Tier 5, lo que significa que el pico jet, el pico de obsidiana, el taladro y la dinamita, son las únicas herramientas que pueden destruirlos de ahora en adelante. El báculo del rayo estelar recibió un aumento en su daño hacia los árboles, subiendo de 1.5 a 2.2. Ahora, es necesario haber completado todo el capítulo de misiones de la plataforma petrolífera para desbloquear el capítulo de los nuevos meteoritos. El mercado también sufrió alteraciones importantes en los valores de los siguientes 4 recursos, para que los tomen en cuenta. 1. Las hojas de los árboles de gota lunar bajaron su precio de 50 a 35 créditos. 2. El mineral de escarlata subió de precio, pasando de 2 a 6 créditos en su estado bruto, de 6 a 25 créditos en su estado refinado, y de 7.6 a 30 créditos en su estado pulido. 3. El mineral de plata también mejoró su valor, ya que en su estado bruto pasó de 8 a 16 créditos, y refinado aumentó de 16 a 40 créditos. 4. La madera brillante calentada subió de 17 a 39 créditos por unidad, volviéndose una opción muy lucrativa. ¿Me creerían si les digo que ni siquiera sabía que se podía calentar la madera brillante para que ganara más valor? No es hasta ahora que me puse a investigar, y pues en efecto, se puede calentar la madera brillante con un horno. Y hablando de los hornos, estos mismos y los aserraderos fueron optimizados para que el juego tenga un rendimiento notablemente mejor. El tremendo problema, es que ambos vienen con unos detalles que dan amargura. Por ejemplo, el horno industrial tiene en su interior una zona naranja brillante con partículas que está al rojo vivo. Pero cuando lo apagas, en lugar de pasar a ser de color negro, se vuelve de un color blanco que se ve espantoso. Y al aserradero industrial decidieron que era buena idea quitarle por completo las animaciones a las sierras giratorias internas. Así que, no importa si está prendido o apagado, las sierras estarán ahí sin hacer nada. Espero que ambas cosas se corrijan. Otra cosa que cambiaron, fue que ahora aparecerán minerales de plata y escarlata en la cueva arenosa de la capa 1 de la red de cuevas de Nova Bay. En cuanto al valle subterráneo, se incluyeron nuevos peces a la lista de capturas, como la carpa zombie, con una probabilidad cercana al 1%, el pez león, con poco más del 2.06%, y el pez ángel, que será el más común con un 56.53% de aparición. Además, el Gran Salón del Rey ahora cuenta con la aparición de minerales de pizarra profunda y esfalerita alrededor del altar, para que la zona no se viera tan sola.
Para terminar, hablemos de las correcciones de errores, que vaya que hacían falta. Se arregló eso de que no te podías mover después de morir o reiniciar, se corrigió el empaquetador avanzado, y se solucionó el molesto error donde el veneno de la zona de la muerte no se quitaba, aun si estabas fuera del lugar. También se arregló la caña de pescar de titanio, que no estaba guardando los peces capturados en el almacenamiento de los barcos, y los hornos ya no convertirán los troncos de madera en carbón vegetal, siendo necesario quitarle la corteza primero. Enhorabuena para los jugadores de dispositivos móviles, pues se solucionó el problema por el cual la motosierra y el taladro no se podían recargar de combustible. Por cierto, hay un cambio tras bambalinas sumamente importante que los desarrolladores no mencionaron en su documento oficial, y tiene que ver directamente con nuestros personajes. Resulta que modificaron por completo el sistema de los avatares, pasando a utilizar ese formato experimental de Roblox donde los cuerpos son R15 pero conservan las animaciones clásicas del R6. Esto viene excelente para todos aquellos que disfrutan de usar paquetes de avatar del mercado. El único inconveniente es que estas nuevas físicas están provocando que el ragdoll se active muchísimo más seguido y de forma un tanto inestable cuando intentamos columpiarnos a toda velocidad por los aires con el Hookling 8. Pero esperen, todavía hay más, porque justamente mientras estaba preparando este video, los desarrolladores trajeron nuevas correcciones de última hora. En primer lugar, parece que leyeron nuestras mentes, porque el Pebble y el Pebble ya giran y se voltean correctamente cuando se quedan boca arriba. También arreglaron el molesto retraso que tenían al girar el volante, además de reparar este último. Aseguran que el camión ya debería ser más estable en general, aunque admitieron que siguen trabajando en ello. Por el lado de la construcción y los cables, las señales de cableado ahora sí funcionan correctamente dentro del modo de construcción, o sea mientras se usa el martillo. Y que la entrada para cables del Atom 8 por fin sirve como es debido. Además, corrigieron los tamaños de los hologramas dentro de las unidades de almacenamiento. En cuanto a las misiones, supuestamente ya arreglaron ese horrible error que te reiniciaba el progreso de la nada. También repararon los comandos de los servidores VIP, que se rompían por completo cada vez que te reseteabas. Ahora el extractor de petróleo que si te regalan al terminar todas las misiones de la plataforma petrolífera, se enviará directamente a nuestro buzón de correo, en lugar de aparecer cerca de ti, y así evitar que se te pierda por X razón. Y como broche de oro, repararon la obtención del tan aclamado cassette de música, el True Step, el cual tiene un 1.5% de probabilidad de ser otorgado en cualquier venta que supere los 5.000 créditos. Así que ya lo saben, a vender en grande si quieren completar su colección de cassettes. Pero bueno gente, hemos llegado al final del video de hoy, y espero que les haya gustado, o que les haya sido de utilidad. Si fue así, entonces no olviden apoyarme de la forma que ya saben, y pues nada, gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.